Vamos a presentar la introducción, las generalidades de la terminalidad no oncológica de órganos vitales, es decir, del pulmón, del corazón, hígado y riñón, temas que más adelante van a ser profundizados debidamente por expertos, especialistas de amplio reconocimiento a nivel médico y colombiano e internacional. Nosotros vamos a ocuparnos de algunos aspectos generales para darle como un fondo a estos próximos artículos de los colegas citados. Recordar que la enfermedad crónica, cuando es evolutiva de manera continuada hasta llegar a la muerte, lo que hace es ir disminuyendo progresivamente las funciones orgánicas naturales, con algunos momentos de recuperación, pero en una escalera que finalmente va el descenso hasta la muerte, y que estamos hablando de una serie de estados diferenciales que son el estado crónico, en donde hay una falla o insuficiencia orgánica vital crónica, y luego una siguiente escala donde está el estado crónico avanzado, en donde ha progresado esa falla o insuficiencia a un nivel mayor, que exige ya no solamente unos aspectos generales de manejo, sino un manejo muy especializado, unas guías especializadas que deben existir a nivel nacional en todo país, y en Colombia son una necesidad, y que también debe ser acompañada de la oferta de cuidados paliativos según ya reglamentó la ley reciente. Llega un momento en donde esta función de órganos naturales es afectada por la enfermedad de una manera más severa, y se presenta entonces esa falla o insuficiencia orgánica que es de carácter terminal, la función es terminal, y entonces hay necesidad de atender a las posibilidades de soporte vital, de trasplante, de limitación de esfuerzos terapéuticos y por supuesto también continuar la administración de cuidados paliativos. Y este punto, esa afectación ya más severa y refractaria, irreversible y progresiva de la función orgánica vital terminal, es lo que hace que pase el estado de ser enfermedad crónica avanzada a ser un estado terminal, es decir, estamos enfrente a un enfermo terminal, o lo somos, y luego posteriormente el estado agónico y la muerte. En el caso de los enfermos terminales, las alternativas de manejo son las guías de cuidado paliativo, la sedación paliativa, en la agonía la sedación terminal y la situación de opción excepcional de muerte digna previo cumplimiento de requisitos. La flechita de tecnología de punta es simplemente para recordar que la medicina ha mostrado, como ya hemos citado anteriormente, hechos contundentes de aporte para cambiar ese descenso escalonado, para prolongarlo más en el tiempo, para mejorar la expectativa de vida y la calidad de vida, y el hecho más concreto es el manejo de la terminalidad de la función renal mediante la diálisis y el trasplante, de manera que muchos de esos pacientes realmente fallecen posteriormente de otras enfermedades y no de la patología renal. De manera que el esfuerzo médico-científico, que muchas veces está desfasado frente a la realidad de algunos pacientes y merece una crítica en ocasiones acertada, de estar prolongando inútilmente la vida, la medicina científica no ha perdido las esperanzas y quiere insistir en realmente mostrar unos cuidados positivos para cambiar la figura de esta evolución y para mejorar la calidad de vida y la expectativa en buenas condiciones de muchos enfermos en estado crónico avanzado. Es importante hacer esta distinción porque es pertinente, porque es imprescindible entre la falla o insuficiencia terminal y el enfermo terminal. Una cosa es que termine la función orgánica vital de un órgano dado, es decir, que haya una función o falla o insuficiencia terminal, y otra cosa es que haya una terminalidad de la persona enferma o una enfermedad terminal. El punto clave es que el paso sea el de si se ha ofrecido o no la terapia sustitutiva,
en términos de soporte vital, de tecnologías de punta, de trasplante cuando se trata de terminalidades de tipo de órgano vital y si se ha ofrecido o no en casos oncológicos el esquema de manejo con intención curativa. El no puede obedecer a muchas causas, porque no existen recursos en el país para esto o en el sitio donde está el paciente, que no se logró el acceso por alguna razón justificada, que la oferta de terapia sustitutiva o de manejo oncológico fue rechazado por el paciente, que no hubo indicación para eso, lo que se llama no subsidiariedad, la entidad no es subsidiaria de ese tratamiento, es decir, no hay indicación para ofrecerlo, que se optó, por ejemplo, también por el redireccionamiento del esquema de tratamiento, lo que se llama LED o limitación de esfuerzos terapéuticos. Volvamos a un ejemplo que ya hemos citado varias veces de la falla renal terminal, que gracias al soporte dialítico o al trasplante renal hacen que el paciente no sea terminal y solamente lo sea cuando se agoten, cuando se cumplan las condiciones de agotamiento, de fracaso de ese soporte y se presenta realmente una terminalidad. Por esta razón. Habrá, por tanto, en el caso de la enfermedad crónica avanzada, todo enfermo en estado crónico avanzado y todo médico y todo sistema de salud, tendrá que definir el momento en que en un órgano dado se configuran los criterios para diagnosticar esa enfermedad como en estado crónico o avanzado, en donde hay, por tanto, indicación de seguimiento de guías médicas especializadas, enumerar entonces los criterios propios de cada especialidad, responder a las preguntas del paciente a través del consentimiento informado, qué pasa si no se acepta o si se aceptan esas guías de manejo especializado, en términos de cuáles son las tablas o datos de mortalidad, cuál es el pronóstico de tiempo de vida según las condiciones esperables, cuál es la calidad de vida esperada, incluyendo las cargas, es decir, las consecuencias de un tratamiento. Y un segundo momento en que, no obstante, las guías de manejo especializado se configuran de manera inevitable los criterios de terminalidad de la función natural, es decir, cuáles son los criterios según cada órgano o función afectada, cuál es la indicación de medidas de soporte, cuáles son esas medidas de soporte que incluyen, por ejemplo, el trasplante o las tecnologías de punta. Y la pregunta en este caso ya, ¿qué pasa de nuevo? Si acepto o no acepto, de nuevo las tablas o datos de mortalidad, el pronóstico de tiempo esperado de vida y la calidad de vida esperada, incluyendo las cargas. Por eso, en nuestro proyecto hemos planteado esta escalerita, estos escalones a los cuales ya nos hemos referido cuando tratamos el tema de la delimitación conceptual de enfermo terminal. Es necesario en las terminalidades de órgano vital partir de una enfermedad de base. ¿Cuál es su historia natural y cuál ha sido el impacto en órganos blancos? Comprobar que hay refractariedad a manejo establecido, que hay criterios médicos objetivos de terminalidad, tanto de orden clínico y paraclínico, que se acompañan de manera lógica de un compromiso en la calidad de vida, en los niveles cognitivos y de funciones básicas del enfermo, que se pueden comprobar con unos test de evaluación clínica ampliamente conocidos en nuestro medio, como los test de Karnofsky, de Bertel, etcétera, y que reflejan precisamente el impacto en la integridad de la persona. Y lo que ya hemos hablado, no se puede hablar de enfermo terminal si no se ha considerado si está indicado y si se puede prestar o no, y si es aceptado o no por el enfermo la terapia sustitutiva de las funciones vitales, que esto es la condición sine qua non antes de optar por tener el diagnóstico seguro de enfermo terminal y las opciones de cuidados paliativos o de muerte digna. Entonces, sociedades internacionales como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, con referencias de instituciones de
sociedades de hospicio de nivel internacional, referencias europeas, referencias norteamericanas, han delimitado claramente cuáles son los factores pronósticos relacionados con la situación clínica de enfermedad terminal en las enfermedades crónicas avanzadas de órgano más frecuentes. Y esta es una dupleta que no debemos olvidar. Es decir, debe haber correlación entre los indicadores de situaciones clínicas de estado terminal por disfunción funcional global, por factores de enfermedad de base, de comorbilidad, de factores pronósticos de mortalidad, de antecedentes de hospitalizaciones frecuentes, de declive funcional progresivo, de complicaciones médicas, de impactos cognitivos y nutricionales. Estas situaciones macro de la evaluación clínica soportadas en test deben estar acompañadas y correlacionadas con existencia de criterios de terminalidad órgano específicos que aporten a la configuración de un diagnóstico cierto de estado terminal. Esto es muy importante para diferenciarlo de los estados crónicos avanzados. Estos son los criterios objetivos de terminalidad de cada órgano y función vital trazados por la CEPAL, en este caso para la enfermedad o insuficiencia pulmonar terminal, cuando se habla de terminalidad por patología pulmonar. No vamos a leer cada uno de ellos, sino simplemente a mostrar acá que existen, que son 6, que estos criterios hacen referencia a pacientes con varias formas de enfermedad pulmonar avanzada, que siguen a un final común de enfermedad pulmonar terminal y que los criterios 1, 2 y 3 deben estar siempre presentes. El especialista invitado por este proyecto como neumólogo a tratar el tema partirá de las generalidades conceptuales que hemos hecho, de la introducción al tema, se ocupará de estos criterios para aportar los matices, algunas observaciones, aportes o incluso discrepancias que puedan tener respecto a los criterios de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. El Ministerio de Salud entendemos que estará inmerso en un esfuerzo porque haya pronunciamientos de las distintas sociedades de especialidades médicas en Colombia, pero entendiendo que este es un proceso lento que tomará seguramente un tiempo mediano o largo, nosotros en este proyecto queremos adelantar una base que sirva incluso como de análisis a las respectivas sociedades. En el caso de enfermedad cardíaca, estos son los criterios de terminalidad. Se anota nuevamente que haya necesariamente una refractariedad de tratamiento médico y que no sea subsidiaria de trasplante cardíaco, y están estos 4 criterios. Criterios que serán analizados por el especialista que hemos invitado y que gentilmente ha aceptado participar como cardiólogo para analizar estos temas tanto en sus raíces conceptuales como en los aspectos relacionados con el paso de estado de enfermedad crónica avanzada a enfermo terminal y sus conceptos respetables sobre estos criterios y algunas matizaciones, ajustes o aportes que sean considerados, de nuevo, repito, como necesarios. En el caso de enfermedad renal terminal, nuestro especialista invitado también se ocupará de los criterios de terminalidad de la función renal, que son estos: la situación terminal en pacientes con enfermedad renal avanzada y que no van a ser dializados viene dada por estas funciones. 7 criterios. En el caso de las enfermedades hepáticas, estos son los factores pronósticos relacionados con la situación de enfermedad terminal. Ese es el SET que dice acá, situación de enfermedad terminal, clasificados en 2 grupos: insuficiencia hepática grado C de la clasificación de Child y el síndrome hepatorrenal. El hepatólogo que hemos invitado a participar hará igualmente un análisis previo a la llegada de estos puntos
uno en estos puntos y en los posteriores. De nuestra parte nos ocuparemos también de revisar las guías de cuidado paliativo que existen a nivel internacional para tener en mente la necesidad de las guías que vendrán de atención de cuidado paliativo a enfermedades crónicas avanzadas y a enfermos terminales, y que recojan las experiencias internacionales ya de décadas en otros países del contexto anglosajón y del contexto latino, concretamente en España, y que puedan recibir los ajustes y aportes de nuestros especialistas, que los tenemos y de excelente calidad. Muchísimas gracias.